de las reformas que se aprobaron a la Ley de Asistencia Social, y para ello, pues la diputada Araceli Madrigal nos va a dar los pormenores. Diputada. Muchas gracias, Emmanuel. Qué bueno que nos das esta oportunidad de informarle al pueblo de Tabasco nuestro trabajo legislativo y de gestión. En este momento voy a hacer una pequeña síntesis de lo que es la reforma a la Ley de Asistencia Social. No fue tan solo una reforma, Emmanuel, sino fueron reformas y adiciones, ¿sí?, a la ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. Esto nos es solicitado por el Ejecutivo del Estado. En junio pasado nos llega la iniciativa del Ejecutivo del Estado, la recibe la Comisión Permanente y es turnada a la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales, que la analiza y la consensa. Entonces emiten un dictamen en cuestión. ¿Qué dice esta solicitud del gobierno del Estado, Manuel? Exclusivamente la gestión del gobierno del Estado, generalmente en el sistema de asistencia social, recae en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF Tabasco, que cuando se fundó en 1977 empezó con la modalidad de organismo descentralizado, pero que en 1999, por razones que desconocemos, la modalidad se cambia y se decreta que sea un organismo desconcentrado. Por la naturaleza real del DIF estatal, no puede seguir con esta modalidad desconcentrado porque atrasa mucho la gestión del DIF, Emmanuel. Tenemos que cambiarlo porque siendo un órgano desconcentrado, tenemos que triangular con la Secretaría de Salud los recursos y todas las gestiones y luego pasan al DIF. Entonces esto atrasa muchísimo la gestión. Por otra parte, ¿con esta nueva figura se agiliza? Claro, mira, con esta nueva figura, aparte de que somos transversales porque tenemos que estar en coordinación y colaboración con otras instancias, vamos a ser verticales porque vamos a tener asignación directa de recursos. Aparte vamos a tener también autonomía de gestión, vamos a tener una gestión plena, vamos a contar con patrimonio propio y personalidad jurídica. Esto no se cuenta cuando se es un órgano desconcentrado. Entonces va a tener muchas ventajas y estas ventajas se van a traducir en el beneficio a la gente. Tú sabes cuánta gestión hace el DIF en materia de asistencia social, porque ese es su papel predominante. Entonces la gente a veces pues reclama porque son un poquito tardados los beneficios, pero en este caso se van a optimizar los trámites, se va a agilizar el tiempo si entramos a la modalidad de órgano descentralizado, como te decía. Bien. Diputado, voy a hacer un paréntesis en el tema de la reforma a la Ley de Asistencia Social, porque nos llama el licenciado Sergio Antonio Reyes. Él quiere precisar sobre reformas constitucionales. Sergio Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mira, es importante el tema de la reforma constitucional. En primera porque fue un proyecto desconocido. Es más, no sabemos ahorita el contenido del dictamen aprobado en el Congreso, porque el mismo no se leyó en el Pleno, se omitió su lectura, y en realidad son dos iniciativas que remitió el gobernador el 7 de mayo, y esas fueron las que se aprobaron tal cual. No es cierto que haya sido aportaciones o iniciativas de los diputados. Si se revisa la iniciativa que remite el gobernador y lo que se maneja como dictamen, no tenemos una versión oficial, pero tenemos un documento, veremos que es exactamente lo mismo. Y además, tampoco es cierto estas cuestiones que nos están manejando en cuanto a la cuestión de consultas ciudadanas, que ahora van a ser una cuestión factible, porque para por ejemplo, las consultas están pidiendo un mínimo de 30,000 firmas, y para las candidaturas ciudadanas un mínimo de 3,000, cuando en otros estados, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas se presentan directamente e individualmente ante los congresos, como por ejemplo el estado de Nuevo León, cuya constitución, el artículo 68, da ese derecho. Entonces, aquí habría que resaltar que realmente este proceso de reforma fue ajeno a la sociedad, fue al fast track, fue al vapor, de tal modo que los diputados incluso derogaron el artículo 4 ter y fracciones del artículo 9 y 36 sin que la Constitución local los faculte a ello. El artículo 81 de la Constitución local vigente dice que solamente pueden reformar o adicionar, pero en estas reformas
derogaron artículos, y más aún, de un plumazo, en una sola sesión, mediante la aprobación de esas dos iniciativas, reformaron 27 artículos, es decir, más de una cuarta parte de la Constitución local, sin que se haya consultado a los ciudadanos, sin que haya habido la menor consulta pública. Y por ejemplo, en Veracruz se hizo algo similar, pero ya tardaron un año haciendo consultas, donde el Poder Ejecutivo es su propia comisión, el Poder Legislativo su propia comisión, e hicieron una serie de foros a lo ancho y largo de Veracruz durante un año. Aquí, lamentablemente, este es el punto, no conocen los ciudadanos el dictamen aprobado. Ahora bien, no ha concluido ese periodo legislativo de reforma, porque aún falta que lo aprueben por lo menos 9 ayuntamientos. Lamentablemente, así lo hagan en secreto los cabildos o no sesionen, basta que transcurran 15 días y que ningún ayuntamiento, o por lo menos 9, no comuniquen su voto aprobatorio para que se tenga como aprobado el dictamen. Entonces, yo creo que debemos ser muy precisos en esto, no dar lugar a versiones erróneas como esa que sacó el veto de bolsillo. Al contrario, aumentan, duplican el término que el gobernador tiene para observar de 10 a 20 días. La asignación del procurador pues es un retroceso, volvemos a un formato ya anterior, y algo muy grave, abren la posibilidad, por ejemplo, que el secretario de gobierno, que no reúna los requisitos funcionales para ser gobernador, siendo secretario de gobierno, pueda eventualmente ser gobernador. Y otro boquete que le hablen a nuestro marco constitucional es de que el presidente del Congreso también pueda ser gobernador del Estado provisional, pero esto sería reunir dos poderes en uno solo. Y todas estas cuestiones irregulares que estamos apenas dando cuenta, porque te repito, esto fue una opacidad absoluta, al grado que en el pleno del día 9 de agosto no se leyeron los dictámenes de las iniciativas que el gobernador remitió el 7 de mayo. Entonces lo han hecho a espaldas de la sociedad, es algo que nos va a traer consecuencias. Todo lo que se haga mal termina mal, y entonces aquí estamos viendo un proceso legislativo alejado de la sociedad y que vamos a sufrir las consecuencias todos los tabasqueños. Esta es una nueva edición del golpe de Estado que en 1975 sufrió nuestra Carta Constitucional, cuando el gobernador Manuel Trujillo ordenó borrar más de 70 artículos de nuestra Constitución. Ahora tenemos una segunda versión. Eso es lo que quiero comentar. Bien, Sergio Antonio, pues ya pasó al aire. Muy interesante tu exposición. Yo agradezco la llamada. Te saludo. A su orden. Sergio Antonio Reyes, pues haciendo muy puntual en los señalamientos. Diputada Neida García, ¿alguna cuestión mira, que claro que sí, precisar? Mira, decirte que aquí te hago entrega de los dictámenes aprobados, que el motivo de nuestra presencia aquí es precisamente como dar a conocer estas reformas que se hicieron. ¿Por qué no se leyeron? Decía el diputado. En su momento en el Congreso tuvimos trabajos donde podía haber, cualquier ciudadano puede entrar y si bien no participar en ese momento en las mesas de trabajo de las comisiones. ¿Y por qué no ocurrió en pleno? En pleno hubo una discusión, pero no se dio lectura al dictamen, según bueno, es una facultad, si el presidente de la mesa directiva lo pone a decisión de la mayoría, si quieren que se dé o no. En nuestra parte no se leyó porque ya lo conocíamos. El público en lo general es muy poco el que asistió ese día porque ya fue de tarde y solo había medios de comunicación a los cuales se les entregó plena información. Decirte también que yo respeto la opinión de todos, cada uno, porque pues esa es la diversidad que nos hace grandes. Hablan de un retroceso. Bueno, es lo que él dice, ¿verdad? Vamos a ver al tiempo lo que va a suceder. Decirte que no es necesario que haya consulta ciudadana para esto, no es necesario que haya foros. Pueden darse. En este momento no lo hubo porque también teníamos que aprovechar el trabajo legislativo, que si bien había estado criticado por no haberlo. Entonces, o hay o no hay, pero bueno, aquí está el trabajo, lo hicimos a conciencia, con pleno respeto de las garantías de cada ciudadano y creyendo que va a ser para que en Tabasco se dé verdaderamente el cambio. Bien.
Regresamos con la diputada Araceli Madrigal, nos contaba de la ley, reformas a la ley de asistencia social. ¿Alguna otra cosa importante que aportar sobre esta ley? Mira, Chuy, es muchísimo lo que esta ley va a ayudar al Estado de Tabasco, convirtiéndose el DIF estatal en un organismo descentralizado. Te comentaba que va a tener autonomía de gestión, patrimonio propio. ¿Qué es esto, Manuel? Con la autonomía de gestión, el DIF no solo va a obtener directamente, ya no por vía Secretaría de Salud, los recursos económicos asignados vía egresos, sino que también puede gestionar de otras fuentes ingresos para su gestión de asistencia social, como son paraestatales, Comisión Federal de Electricidad, puede ser PEMES, puede ser asociaciones internacionales, puede ser UNICEF, etcétera. Y esto se va a traducir en mejoría de los programas asistenciales, e incluso los programas asistenciales van a crecer. Bien, entonces habrá otras alternativas, otras propuestas que enriquezcan lo que se está haciendo hasta el momento. Por supuesto que sí, Manuel, y quiero agregar un poco con la persona que habló. En el caso de las reformas a la Ley de Asistencia Social Estatal, el Ejecutivo es quien nos manda la propuesta, Manuel, porque es función del Ejecutivo el cumplir la Ley de Asistencia Social, solo a él le compete este cumplimiento. Y la gestión, bueno, se apoya en lo que es el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, contestándole un poco a la persona que habló, ¿no? Bien, de acuerdo. Pues yo les agradezco mucho su presencia esta mañana. Vamos a irnos metiéndonos poco a poco al fondo de cada una de estas reformas que se han hecho, que yo creo que son importantes, que los ciudadanos tengamos conocimiento, sepamos, y bueno, también escuchar a las voces que puedan discrepar, que bueno, pues claro, eso enriquece, merece la pena, ¿verdad? que se enriquezca el debate, ¿no? Aunque algunos dirán, debió haber sido antes, debieron de haberse escuchado estas voces antes, no, ya que están aprobadas. Quiero decirte que ratificar el hecho de que el Pacto por Tabasco fue de meses y sí estuvo abierto a la opinión pública. Los militantes o sociedad civil podían tener alguna idea que dar, y que el esquema del internato pues es un esquema federal, no es novedad aquí en Tabasco. Si me permites rápidamente, Manuel, sí, claro, decirte que ayer tuvimos una sesión solemne muy interesante en nuestro Congreso, donde tuvimos al secretario de la Defensa Nacional. De hecho, tengo la crónica aquí para presentársela al auditorio. Creo que vale la pena que la gente sepa lo que ocurrió ayer en el Congreso, claro, ¿no? La desvelación de estas letras doradas en reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército quería Mexicano. Decirte, fue un excelente trabajo que también fue cabildeado con todos los partidos y cabildeado con todas las fracciones que integran nuestro Congreso. Muy bien, pues diputadas, yo les agradezco mucho su presencia, vamos a estar en comunicación permanente. Si me permites, Emanuel, otro detallito, que esta reforma no es una ocurrencia tampoco del Ejecutivo ni del Congreso del Estado, se consensó, se debatió, incluso se reformaron algunas cosas en el Pleno. Se supone que circulan esta iniciativa previamente a las sesiones y está funcionando en todos los estados de la República ya como órgano descentralizado. Claro, similar. Era el Estado de Tabasco el que no estaba acorde. Entonces, para la persona que habló, que no es de ocurrencias, sino es algo que está funcionando en otros estados y le hacía muchísima falta a nuestro Estado de Tabasco, y este es un logro del que estamos muy, muy contentos, Manuel. Por otra parte, decirte que estamos presidiendo la Comisión de Educación y estamos haciendo una gestoría intensa que es importante que la gente conozca, y que a lo mejor es tema de otra invitación que nos haga. Adelantarte nada más que en los primeros 6 meses de mi gestión como presidenta de la Comisión de Educación, logré gestionar una universidad para Jalpa, que no es una cosa poca, Emanuel, y estamos por dar el banderazo de salida. Estamos esperando la visita del licenciado Emilio Chaufet, que nos acompañe a dar el banderazo de salida en Jalpa, y de verdad, enhorabuena por los jalpanecos. Gestión de nuestra parte. No siempre que en un municipio se edifica una institución educativa, siempre hay que celebrarlo, porque bueno, pues es una manera de poder atacar todo eso que afecta a la juventud, en particular, porque estamos hablando de una universidad, todos estos jóvenes que no estudian, que no trabajan, que están ahí al acecho de la ociosidad y de los vicios, y bueno, pues qué bueno que se abran estas oportunidades. Diputadas, yo les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a ti, Manuel, y buen día. Vamos a la pausa, regresamos, todavía tenemos mucho más que presentarle.